Rafael abandonó a su esposa por una mujer 24 años menor, convencido de que nunca volvería a verla, hasta que entró en el palacio del jeque y descubrió que ella presidía la mesa donde se decidiría el futuro de su imperio. Adriana Soler había dedicado 20 años a construir hoteles cuyo prestigio llevaba únicamente el apellido de su marido. La noche de su aniversario, Rafael Balmaceda convirtió una celebración familiar en el escenario donde anunció que la dejaba por Valeria, una joven experta en comunicación. Durante el divorcio intentó quedarse no solo con la empresa, sino también con los diseños y la identidad profesional de Adriana. Ella perdió su matrimonio, su casa y parte de la relación con su hija, pero se negó a entregar su nombre. Un año después, Rafael llegó al palacio de un jeque para conseguir el contrato que salvaría su grupo y encontró a la mujer que había despreciado sentada junto al gobernante como presidenta del consejo que debía juzgarlo. Adriana supo que su matrimonio había terminado antes de que Rafael pronunciara la palabra divorcio. Lo supo cuando entró en el salón principal del Hotel Balmaceda Mar, en Valencia, y vio que las fotografías de sus 20 años juntos habían sido sustituidas por pantallas que mostraban únicamente la historia empresarial de él. Rafael inaugurando hoteles, Rafael estrechando manos con inversores, Rafael recibiendo premios delante de fachadas que Adriana había diseñado durante noches enteras cuando todavía trabajaban desde un piso pequeño y discutían sobre si podían permitirse comprar una segunda lámpara para el estudio. Era su aniversario de boda, pero el escenario parecía preparado para celebrar al fundador único de un imperio. Adriana llevaba un vestido azul oscuro elegido por su hija Alba y un collar que Rafael le había regalado cuando aún no tenían dinero para joyas auténticas. Los invitados sonreían, bebían champán y repetían que 20 años constituían un milagro. Adriana buscó a su marido entre los directivos y lo encontró junto a Valeria Cruz. La joven tenía 28 años, cabello negro brillante, un vestido rojo y la mano apoyada con demasiada naturalidad sobre el brazo de Rafael. Él no retiró esa mano al ver a su esposa, solo respiró hondo, como quien se prepara para presentar un proyecto complicado. El anuncio llegó después del brindis. Rafael subió al pequeño escenario y habló primero de transformación, nuevos comienzos y valentía para reconocer cuándo una etapa había terminado. Adriana escuchó desde la primera mesa, todavía creyendo que se refería a una reestructuración empresarial. Entonces, él miró directamente hacia ella. Adriana y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por caminos distintos. El salón quedó en silencio. No habían decidido nada. Aquella misma mañana él había desayunado frente a ella, leyendo el periódico y preguntándole qué corbata debía usar. Rafael continuó, utilizando la voz serena que reservaba para despedir empleados sin parecer cruel. Siempre tendremos respeto por la familia que construimos, pero el amor cambia, y yo he encontrado una nueva oportunidad de ser feliz. Valeria apareció a su lado. Algunas personas apartaron la mirada, otras miraron a Adriana con la fascinación culpable de quienes presencian una caída social. Alba se levantó de su asiento, confundida. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Rafael extendió una mano hacia su hija, pero fue Valeria quien sonrió como si ya hubiera ensayado aquel momento. Adriana permaneció sentada. Lo más doloroso no era que Rafael amara a otra mujer, era que hubiera elegido un escenario lleno de periodistas para impedirle reaccionar sin parecer histérica. En una sala privada, después de que los invitados fueran entretenidos con música y excusas, Rafael colocó sobre la mesa una carpeta preparada por sus abogados. «No quería que fuera así», dijo. Adriana observó los separadores, las firmas pendientes y las valoraciones económicas fechadas 3 meses antes. «Llevas meses preparando que sea exactamente así». Valeria se había quedado fuera, pero su perfume seguía en la chaqueta de Rafael. Él intentó tomar la mano de Adriana. Ella la retiró. La relación con Valeria empezó después de que nuestro matrimonio ya estuviera roto. «¿Cuándo decidiste que estaba roto?», preguntó Adriana. «¿Antes o después de usar mis planos para conseguir el premio de Lisboa?». Rafael endureció el rostro. «No conviertas esto en una disputa profesional. Fuiste tú quien convirtió nuestro matrimonio en una presentación corporativa. La carpeta le otorgaba una compensación económica generosa, pero la obligaba a ceder cualquier reclamación sobre Grupo Balmaceda, incluidos los derechos intelectuales de diseños creados durante los primeros 15 años. Rafael señaló la cifra. «Podrás vivir sin preocuparte por nada». Adriana levantó la vista. «No quiero que me pagues por desaparecer».
Él soltó un suspiro. Siempre fuiste buena creando ambientes, Adriana, pero yo construí la empresa. La frase no la sorprendió, solo confirmó que Rafael había pasado tantos años repitiendo una mentira que ya la consideraba memoria. Alba entró cuando la discusión estaba terminando. Tenía 19 años y los ojos rojos. Miró primero a su madre, después a su padre. Rafael fue más rápido. Le explicó que él y Adriana llevaban años distanciados, que habían intentado protegerla y que su madre conocía la situación. Adriana abrió la boca, pero el cansancio le impidió encontrar una respuesta que no sonara defensiva. «Mamá, ¿es verdad que pensabas irte a trabajar fuera?», preguntó Alba. Rafael había encontrado un correo antiguo donde Adriana consultaba una oportunidad profesional en Oriente Medio y lo usaba como prueba de abandono. «Pregunté por un proyecto. No pensaba dejarte». Alba se abrazó a sí misma. «Papá dice que nunca te importó la empresa como a él». Adriana miró a Rafael y comprendió que la traición no terminaba en la cama de otra mujer. Él estaba reescribiendo su historia ante su hija. «Tu padre dice muchas cosas cuando necesita quedarse con lo que otros construyeron». Rafael golpeó suavemente la mesa. «No la pongas en medio». Adriana soltó una risa sin alegría. «La has invitado a una fiesta donde anunciaste a tu amante delante de 200 personas. Ya la pusiste en medio». Alba salió llorando. Rafael culpó a Adriana por haber endurecido la conversación. Aquella noche, ella volvió sola a la casa que habían compartido y encontró que él ya había retirado la mitad de su ropa. El divorcio duró 6 meses y envejeció a Adriana más que 2 décadas de matrimonio. Rafael controlaba las cuentas principales, los abogados de la empresa y los archivos donde figuraban muchos de sus diseños. Algunos planos habían sido registrados únicamente bajo el nombre comercial del grupo. Otros llevaban la firma de Rafael junto a anotaciones manuscritas de Adriana, como si él hubiera supervisado lo que en realidad apenas comprendía. Le ofrecieron una cantidad mayor a cambio de firmar una renuncia completa a cualquier derecho de autor. Ella aceptó vender las acciones que Rafael podía bloquear, abandonó la casa y permitió que el apellido Balmaceda desapareciera de sus documentos. Pero no firmó la renuncia. «Te quedarás sin nada por orgullo», le dijo él en la última mediación. Adriana colocó su pluma sobre la mesa. «No, me quedaré con lo único que todavía no has conseguido registrar a tu nombre». «¿Qué?». «La verdad de quién hizo el trabajo». Salió del despacho con pocas propiedades, una caja de discos duros antiguos y el apellido Soler recuperado. Alba eligió vivir temporalmente con su padre. La despedida entre madre e hija ocurrió en un pasillo, sin abrazos. «Necesito tiempo», dijo la joven. Adriana asintió, aunque sintió que le arrancaban algo del pecho. No iba a obligarla a entender antes de estar preparada. La invitación de Nuraya llegó 3 semanas después. Un comité internacional buscaba especialistas en restauración de patrimonio para estudiar el Palacio Qasr al-Nur y diseñar un complejo cultural junto al litoral. Adriana había enviado meses antes un informe sobre conservación hídrica sin esperar respuesta. Sheikh Samir al-Nasir leyó personalmente el documento y pidió entrevistarla. Adriana llegó al reino con 2 maletas, sus discos duros y la sensación de que estaba huyendo, aunque por primera vez nadie la esperaba para reducirla a esposa de alguien. Samir la recibió en una sala de trabajo, no en un salón ceremonial. Tenía 41 años, vestía de manera sobria y le hizo preguntas que Rafael nunca había formulado. ¿Por qué conservaba muros dañados en lugar de sustituirlos? ¿Cómo equilibraría turismo y vida local? ¿Qué partes de un edificio debían permanecer imperfectas para no falsificar? Cuando él propuso ampliar una terraza sobre una estructura antigua, ella dijo: «Si hace eso, el ala norte se agrietará en menos de 5 años». Un asesor se ofendió. Samir pidió pruebas. Adriana se arrodilló sobre un plano, señaló cambios en la piedra y explicó la presión del suelo. 2 días después, una inspección confirmó su diagnóstico. La relación profesional entre ambos creció alrededor de desacuerdos. Samir quería avanzar rápido para convencer al consejo de que Nuraya podía modernizarse. Adriana insistía en estudiar cada comunidad, cada fuente de agua y cada ruina antes de construir. Él estaba acostumbrado a que la gente confundiera respeto con obediencia. Ella acababa de pasar 20 años pagando el precio de hacerlo. Cuando un ministro sugirió trasladar a varias familias para despejar una zona costera, Adriana respondió que un proyecto cultural que expulsaba a quienes conservaban la cultura era solo una forma elegante de conquista.
Samir la observó en silencio y después canceló la propuesta. No la felicitó como si hubiera sido valiente por contradecirlo. Incorporó su criterio al proyecto. Ese gesto la impresionó más que cualquier obsequio. Meses después, la nombró presidenta del Consejo Independiente, encargado de evaluar la construcción del nuevo distrito de hoteles y museos. Adriana aceptó con una condición. Su nombramiento debía ser aprobado por especialistas externos y no depender directamente del palacio. Samir sonrió. No confía en mí. Confío más en los sistemas que sobreviven a las personas. Él respondió, por eso la necesito aquí. Mientras Adriana reconstruía su nombre en Nuraya, Grupo Balmaceda comenzaba a hundirse en España. Rafael abrió hoteles demasiado rápido, pidió préstamos respaldados por activos sobrevalorados y permitió que Valeria convirtiera la empresa en un espectáculo permanente. Los ingresos parecían altos, pero las deudas crecían. El contrato para desarrollar el Distrito Real de Nuraya representaba la última oportunidad de recibir una gran inversión y restaurar la confianza de los bancos. Rafael preparó una propuesta llena de torres brillantes, villas privadas y promesas de lujo inmediato. Valeria fue nombrada directora internacional de comunicación, aunque apenas entendía los documentos que firmaba. Cuando uno de los asesores mencionó que el comité de Nuraya estaba dirigido por una arquitecta española, Rafael no preguntó el nombre. Estaba convencido de que cualquier profesional independiente podía ser persuadido con dinero, prestigio o acceso. Viajó al palacio con Valeria, 3 abogados, maquetas iluminadas y la certeza de que un sheik joven preferiría espectáculo antes que prudencia. La recepción se celebró un año exacto después de la fiesta donde Rafael había anunciado el final de su matrimonio. El gran salón de Qasr al-Nur estaba iluminado por lámparas de cristal, mosaicos dorados y cientos de velas reflejadas en fuentes interiores. Rafael entró con Valeria del brazo, saludando a diplomáticos y empresarios como si ya hubiera ganado. Entonces vio a Adriana. Ella estaba junto a una mesa de planos, vestida con un traje largo color marfil, el cabello recogido y una acreditación oficial sobre el pecho. Samir se encontraba a su lado, inclinado para escuchar algo que ella señalaba en un documento. Rafael se detuvo. Valeria siguió caminando 2 pasos antes de notar que él ya no estaba. ¿Qué ocurre? Adriana levantó la vista y lo vio. No palideció, no sonrió, solo cerró la carpeta que tenía delante. Rafael se acercó con una mezcla de incredulidad y furia. Así que este era tu plan, dijo en español, perder mi apellido y buscar uno con un palacio. Varias personas cercanas guardaron silencio. Valeria miró a Adriana como si la conociera solo a través de una historia incompleta. Adriana sostuvo la mirada de su exmarido. No vine aquí buscando un apellido. Vine porque alguien leyó los planos que tú firmabas como si fueran tuyos. Rafael dio un paso más. No puedes participar en esta licitación. Existe un conflicto de interés evidente. Samir se colocó junto a Adriana, no delante de ella. Señor Balmaceda, dijo en español perfecto, la señora Soler fue elegida mediante un proceso independiente y no posee acciones en su compañía. Rafael intentó recuperar la sonrisa diplomática. Majestad, quizá no conoce el resentimiento personal que existe entre nosotros. Adriana abrió de nuevo la carpeta. Mi opinión personal sobre usted no forma parte del informe. Sus estudios ambientales falsos, sus costes inflados y los contratos firmados con mi identidad sí. El rostro de Rafael cambió. Valeria giró hacia él. ¿Qué contratos? Adriana no respondió todavía. Samir indicó a un asistente que entregara a Rafael la agenda de evaluación. Después habló con la calma de quien no necesitaba levantar la voz para controlar un salón. La señora Soler no está aquí porque me pertenezca. Está aquí porque este proyecto depende de su criterio. Miró directamente a Rafael. Y la mujer que usted abandonó es quien decidirá si su imperio merece entrar en mi reino. Rafael no esperó a que terminara la recepción para intentar recuperar el control. Pidió una reunión privada con Adriana en una sala lateral del palacio, lejos de Samir, de los ministros y de Valeria, que había empezado a hacer preguntas sobre los contratos mencionados. Adriana aceptó porque sabía que negarse alimentaría la versión del resentimiento personal. Cuando la puerta se cerró, Rafael abandonó la sonrisa diplomática. No puedes evaluar mi propuesta. Ella dejó la carpeta sobre una mesa de mármol. Ya la estoy evaluando. Fuiste mi esposa durante 20 años. Conoces información interna. Cualquier conclusión tuya será impugnable. Adriana sostuvo su mirada. No tengo acciones. No trabajo para tu grupo.
y mi nombramiento fue aprobado antes de que tu empresa presentara candidatura. Rafael caminó por la sala como si aún estuviera en una casa donde todo le pertenecía. Samir te está usando para humillarme. Eso es lo que piensan los hombres que no pueden imaginar que una mujer sea invitada por su trabajo. Él apretó los labios. No sabes cómo funciona este nivel de negociación. Adriana casi sonrió. Diseñé los hoteles que usaste para entrar en él. La frase lo hirió más que cualquier insulto. Si sigues adelante, haré público que has convertido una disputa matrimonial en sabotaje empresarial. Hazlo, después explicas por qué mi firma aparece en documentos redactados meses después de nuestro divorcio. Rafael permaneció inmóvil apenas un segundo. Fue suficiente. Adriana confirmó que él sabía exactamente de qué hablaba. No tengo idea de qué documentos viste. Entonces deberías preocuparte más. Ella abrió la carpeta y mostró una copia de un contrato de adquisición costera en Nuraya. En la última página aparecía una firma electrónica certificada a nombre de Adriana Balmaceda, su antiguo nombre legal. La fecha correspondía a 4 meses después de que el divorcio hubiera sido inscrito. Nunca vi este acuerdo. Nunca autoricé esta compra y nunca aprobé un estudio que desplaza a 140 familias. Rafael recuperó la voz. El grupo conservaba autorizaciones técnicas previas, no una identidad. Tal vez alguien del departamento jurídico reutilizó una validación antigua. Eso sería fraude. Él se inclinó hacia ella. Ten cuidado con las palabras que utilizas en un palacio extranjero. Aquí las acusaciones pueden destruir más que una reputación. Adriana cerró la carpeta. Durante 20 años usaste mi silencio como material de construcción. No vuelvas a confundirlo con miedo. Antes de salir, Rafael la sujetó suavemente por el brazo, un gesto que en otro tiempo habría parecido íntimo, y ahora solo era una forma de recordarle que estaba acostumbrado a detenerla. Adriana bajó la vista hacia su mano. Suéltame. Él obedeció, no por respeto, sino porque la puerta acababa de abrirse y Samir estaba al otro lado. El sheik no preguntó qué había ocurrido delante de Rafael. Se limitó a mirar la mano de Adriana, luego a su rostro, y dijo: «La siguiente sesión comienza en 10 minutos». Rafael salió con una inclinación seca. Cuando quedaron solos, Samir preguntó: «¿Quiere que lo retiremos del palacio?» Adriana guardó los documentos. «No». La tocó sin permiso, y yo le dije que me soltara. No debería tener que repetirlo. Ella lo miró con cansancio. Tampoco necesito que cada hombre poderoso resuelva mis conflictos expulsando a otro hombre poderoso. Samir aceptó el golpe sin defenderse. Entonces dígame qué necesita. Que el proceso continúe. Que nadie pueda decir que Rafael perdió por ser mi exmarido o porque usted quiso protegerme. Si existe fraude, perderá por eso. Entonces dejemos que las pruebas hablen antes que nosotros. Samir asintió. Había algo en Adriana que lo obligaba a revisar cada impulso. Estaba acostumbrado a ofrecer seguridad con una orden, una guardia o una puerta cerrada. Ella necesitaba otra clase de protección, reglas que sobrevivieran incluso a su voluntad. El comité será ampliado con 2 expertos internacionales, dijo, y cualquier documento relacionado con usted será revisado por un auditor externo. Adriana respondió: «Eso sí ayuda». Samir sonrió apenas. «Aprendo despacio, pero aprende». La mañana siguiente empezó con una audiencia técnica. Rafael presentó el proyecto Balmaceda Horizon como una alianza entre lujo europeo y tradición de Nuraya. Las maquetas mostraban torres curvas frente al mar, lagos artificiales, villas suspendidas y una marina privada. Valeria dirigía la presentación audiovisual con una seguridad que dependía de no conocer el contenido jurídico. Adriana escuchó sin interrumpir hasta que apareció una diapositiva sobre sostenibilidad. «¿De dónde proviene el agua para los lagos y campos de golf?», preguntó. El director técnico respondió que una planta desalinizadora cubriría la demanda. ¿Incluyeron el coste energético anual? Hubo una pausa. Rafael tomó la palabra. «Está integrado en la inversión general, no en el anexo financiero». Ella pasó a otra página. Tampoco aparece el impacto sobre el acuífero de Al-Rahma. Un consultor explicó que aquel acuífero no abastecía zonas urbanas importantes. Adriana mostró un mapa. Abastece a 3 aldeas, 2 explotaciones agrícolas y un santuario del siglo XII. Rafael sonrió con paciencia falsa. Adriana siempre tuvo una sensibilidad especial por las piedras antiguas. Ella sostuvo el puntero. Las piedras no necesitan agua, las personas sí. Samir no intervino para apoyarla.
Simplemente pidió que el comité respondiera a la pregunta. Esa neutralidad obligó a Rafael a enfrentarse a su conocimiento sin poder llamarlo favoritismo. Valeria esperó a Adriana en el corredor después de la sesión. Llevaba el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba incomodidad con desafío. «Quiero saber qué contratos llevan tu firma». Adriana siguió caminando. «Pregúntale a Rafael». «Ya lo hice. Dice que son autorizaciones históricas. Entonces pídele que te muestre las fechas». Valeria se colocó frente a ella. «No me trates como a una niña». Adriana la observó con calma. «No lo hago. Fuiste tú quien aceptó que él presentara nuestra historia como un matrimonio muerto antes de conocerte». Valeria endureció el rostro. «Me dijo que llevaban años separados. También dice que diseñó solo los hoteles. No vine aquí para discutir quién dibujó qué. No, viniste como directora de comunicación de una propuesta que utiliza empresas registradas a tu nombre». Valeria palideció. «¿Qué empresas?». Adriana no tenía aún pruebas suficientes para explicarlo, pero había visto 2 sociedades firmadas por una tal Valeria Cruz en documentos secundarios. «Lee antes de firmar», dijo. «Es un consejo que ojalá alguien me hubiera dado antes de casarme». Valeria reaccionó con desprecio porque el miedo todavía no había encontrado otra salida. «Samir te ha convertido en alguien importante y ahora crees que puedes advertirme». Adriana se apartó para continuar. «No, Rafael me convirtió durante años en alguien invisible. Por eso reconozco el momento en que empieza a hacer lo mismo con otra mujer». El informe medioambiental contenía irregularidades más profundas. Varias páginas repetían análisis de una región distinta, cambiando únicamente los nombres de las especies. Las fotografías de terreno estaban fechadas antes de que los consultores recibieran autorización para entrar en Nuraya. Un plano de drenaje coincidía con un diseño que Adriana había creado 7 años atrás para un hotel en Alicante, aunque habían eliminado su firma original. Esa tarde pidió acceso al repositorio completo de la propuesta. El sistema registraba que algunos documentos habían sido certificados por A. Balmaceda, consultora de arquitectura y patrimonio. Adriana ya no utilizaba ese nombre y nunca había trabajado como consultora después del divorcio. El auditor externo confirmó que la firma electrónica seguía activa porque el departamento jurídico de Grupo Balmaceda nunca revocó las credenciales. «Podrían haberla usado sin que usted lo supiera», explicó. «¿Desde cuántos dispositivos?». «Al menos 4, uno correspondía a la oficina de Rafael, otro a una empresa jurídica en Madrid, un tercero a un servidor de Valeria Communications, y el cuarto estaba dentro del propio palacio». Adriana sintió un frío distinto. No era solo un fraude importado desde España. Alguien en Nuraya colaboraba con ellos. Samir recibió el informe al anochecer y ordenó una investigación discreta. Adriana se opuso a que suspendieran inmediatamente a Rafael. «Si sabe que lo descubrimos, destruirá pruebas. Y si no hacemos nada, puede mover dinero o presionar a las aldeas. Podemos congelar decisiones sin revelar el motivo». Samir caminó hasta una terraza desde la que se veía la ciudad antigua. «Hay un funcionario dentro del palacio usando su firma o permitiendo que otro la use. Eso la pone en peligro». Adriana soltó un suspiro. «No convierta otra vez mi seguridad en una decisión tomada sin mí». Él se volvió. «No sé cómo protegerla sin parecer que intento controlarla». Preguntando, «¿Quiere protección adicional?». Ella consideró la pregunta. «Sí, pero que la gestione el comité, no su guardia personal, y quiero acceso a los registros de entrada». Samir asintió. «De acuerdo». Después añadió, «Mañana viajaremos al litoral para revisar el acuífero. Podría enviar a otro experto, pero quiere que vaya yo». «Sí, entonces iré». Hubo un silencio más íntimo que las palabras. Samir la observó como un hombre, no solo como gobernante, y Adriana sintió la tensión que llevaba semanas evitando nombrar. El viaje hacia Al-Rahma duró 3 horas a través del desierto. Samir condujo parte del trayecto en un vehículo sin insignias, acompañado solo por 2 miembros del comité y un ingeniero hídrico. Adriana se sorprendió al verlo detenerse en una aldea sin ceremonia, escuchar a un agricultor y aceptar una taza de té en una casa de barro. En el lugar previsto para el resort, encontraron marcas de perforación recientes, aunque el proyecto aún no tenía permiso. Las pruebas indicaban que alguien había comenzado estudios de extracción clandestinos. Adriana se agachó junto a una canalización y recogió sedimentos húmedos. «Si bombean aquí, las aldeas perderán presión en menos de 2 temporadas».
Samir miró las montañas. Rafael prometió que la planta desalinizadora compensaría cualquier uso. La planta existe solo en una presentación. Él se volvió hacia ella. ¿Está segura? Lo suficiente para detener el proyecto hasta investigar. Samir no dudó. Ordenó suspender cualquier actividad en la zona. Adriana lo observó dar la instrucción y recordó cuántas veces Rafael había respondido a una objeción técnica con la pregunta de cuánto costaría ignorarla. Samir preguntaba cuánto costaría no hacerlo. Al regresar al campamento temporal, una tormenta de arena obligó al equipo a permanecer varias horas en una tienda reforzada. Adriana y Samir quedaron separados de los demás por el ruido del viento. Hablaron primero del proyecto, después de sus familias. Samir confesó que su padre había construido carreteras y puertos sin consultar a comunidades locales, convencido de que el progreso justificaba el desplazamiento. «Estoy intentando no heredar sus certezas», dijo. Adriana sostuvo una taza caliente entre las manos. «Yo heredé las de mi marido. Durante años creí que mi trabajo no necesitaba mi nombre porque la empresa era de los dos, y él utilizó esa confianza. Sí». Samir la miró con una intensidad cuidadosa. «No quiero que piense que la invité aquí porque esperaba algo personal. No lo pensé, pero ahora hay algo personal». Adriana levantó la vista. Él no se acercó. «No voy a pedirle una respuesta esta noche. Solo quería dejar de fingir que no existe». Ella sintió una ternura peligrosa. «Lo que existe no puede poner en duda mi lugar en el consejo. Por eso quizá deberíamos mantenerlo privado hasta que termine la licitación». La palabra privado sonó demasiado parecida a oculto. Adriana dejó la taza. «Pasé 20 años siendo la mujer invisible detrás de un hombre poderoso. No voy a convertirme ahora en el secreto elegante de otro». Samir recibió la frase con dolor, pero no la discutió. «No era mi intención esconderla. La intención no cambia el resultado. Si hacemos pública cualquier relación, Rafael dirá que usted controla el comité a través de mí. Ya lo dice. El Consejo Real también puede utilizarlo para expulsarla». Adriana se levantó y miró la tormenta detrás de la tela. «Entonces quizá no debamos empezar nada». Samir tardó en responder. «¿Eso es lo que quiere? Quiero poder entrar en una sala sin que mi valor dependa del hombre que camina a mi lado. Conmigo no dependería, pero el mundo lo diría. Y necesito saber que usted no me pedirá desaparecer para hacerlo más fácil». Samir asintió lentamente. «No se lo pediré». No intentó besarla. No convirtió su autocontrol en sacrificio heroico. Simplemente aceptó el límite. Esa noche, Adriana comprendió que podía amar la manera en que un hombre respondía a un no, incluso si todavía no estaba preparada para decir sí. La llamada de Alba llegó al día siguiente. Su hija no saludó. «Papá dice que quieres destruir la empresa». Adriana cerró la puerta de su oficina. «Quiero investigar documentos que llevan mi firma sin permiso. Si cancelan el proyecto, miles de empleados pueden perder el trabajo». La frase era de Rafael, no de Alba. Adriana la reconoció. «Tu padre ha usado a los empleados como escudo cada vez que alguien cuestiona sus decisiones. ¿Y tú qué usas? ¿Un shake?» El golpe fue limpio. Adriana guardó silencio para no responder desde la herida. «Alba, no estoy aquí como amante de nadie. Las fotos dicen otra cosa». «¿Qué fotos?» Su hija le envió un enlace. Alguien había fotografiado a Adriana y Samir caminando juntos durante la inspección del litoral. El titular hablaba de una arquitecta española cercana al gobernante que evalúa el contrato de su exmarido. Rafael ya estaba construyendo el relato que necesitaba. «Papá dice que si te retiras del comité, esto puede terminar sin escándalo», añadió Alba. Adriana cerró los ojos. «Dile a tu padre que si quiere hablar conmigo, use su propia voz. Y tú, cuando estés preparada, ven a ver los planos antes de decidir quién está destruyendo qué». Esa tarde, Rafael convocó una rueda de prensa improvisada en el hotel donde se alojaba. Declaró que Adriana había colaborado informalmente con Grupo Balmaceda, incluso después del divorcio, y que su firma en los documentos demostraba participación, no fraude. También insinuó que su cercanía con Samir invalidaba la independencia del comité. Adriana vio el video junto al auditor externo. «Está intentando obligarme a elegir entre defender mi reputación y continuar la investigación». El auditor asintió. «Y si usted responde emocionalmente, reforzará su historia». Adriana miró las copias de los contratos. «Entonces responderemos con fechas». Solicitó formalmente una auditoría completa de todas las firmas electrónicas, los dispositivos asociados y los pagos vinculados a la adquisición de tierras.
Samir aprobó el proceso, pero no apareció junto a ella al anunciarlo. Había entendido que protegerla también significaba dejar espacio para que su voz no quedara detrás de la suya. Cuando Adriana entró sola en la sala de prensa, los periodistas preguntaron si mantenía una relación con el sheik. Ella respondió: «Mi vida privada no explica por qué mi identidad fue utilizada en contratos que nunca firmé». Después levantó una copia del documento. La pregunta no es con quién cena Adriana Soler. La pregunta es quién necesitaba que una mujer ausente cargara con la responsabilidad de un proyecto fraudulento. El escándalo estalló antes de que Adriana regresara a su despacho. Las fotografías de la inspección en Al-Rahma aparecieron en periódicos españoles, canales financieros y cuentas de entretenimiento de Nuraya. En una imagen, Samir sostenía una carpeta sobre la cabeza de Adriana para protegerla de la arena. En otra, ambos caminaban separados del resto del comité. Los titulares no hablaban del acuífero, de las perforaciones ilegales, ni de las familias que podían perder el agua. Hablaban de una esposa abandonada que había encontrado consuelo en un palacio y de un sheik dispuesto a castigar al exmarido de su nueva favorita. Rafael concedió una entrevista desde la terraza de su hotel. Con expresión triste, aseguró que respetaba la nueva vida de Adriana, pero lamentaba que una relación personal estuviera interfiriendo en un proyecto capaz de crear miles de empleos. «No quiero pensar que esto sea una venganza», dijo, sabiendo que aquella frase obligaría a todos a pensarlo. Después contó que Adriana siempre había deseado reconocimiento y que quizá ahora se sentía tentada a destruir lo que ambos habían construido. No mencionó que durante 20 años ese reconocimiento había llevado únicamente su nombre. Tampoco explicó por qué los contratos posteriores al divorcio utilizaban una firma que Adriana ya no podía autorizar. El Consejo Real se reunió de urgencia. Algunos miembros exigieron que Adriana fuera apartada de la evaluación hasta aclarar su relación con Samir. Otros señalaron que retirarla, después de que descubriera irregularidades, parecería una concesión directa a Grupo Balmaceda. Adriana escuchó la discusión sentada en el extremo de una mesa demasiado larga, consciente de que cada palabra sobre su conducta privada ocupaba espacio que debería pertenecer a las pruebas técnicas. Samir permaneció al frente, serio, sin intervenir hasta que todos terminaron. «La señora Soler fue nombrada por un comité independiente», dijo. «No puedo destituirla por rumores sin destruir precisamente la independencia que este proyecto necesita». Un consejero preguntó si negaba mantener una relación personal con ella. Samir miró a Adriana antes de responder. Ella sostuvo la mirada, recordándole en silencio que no necesitaba una declaración romántica pronunciada como defensa. «Niego que cualquier vínculo personal haya alterado su trabajo», dijo él. «Los informes serán revisados por expertos externos. Si existen razones profesionales para apartarla, se hará. Si solo existen fotografías y especulaciones, no». Adriana agradeció que no hablara por ella. Sin embargo, al salir comprendió que la investigación ya no podía continuar sin que cada conclusión fuera interpretada como una caricia o una represalia. Rafael aprovechó la presión. Envió al comité un dossier donde afirmaba que Adriana había conservado acceso informal a archivos de Grupo Balmaceda después del divorcio. Incluía correos antiguos, invitaciones a reuniones y una declaración firmada por un antiguo director jurídico que aseguraba haber recibido asesoría ocasional de ella. Las fechas estaban manipuladas mediante reenvíos y cadenas incompletas, pero producían la apariencia de continuidad. Adriana respondió entregando su pasaporte, sus contratos laborales y los registros de acceso que demostraban que se encontraba en Valencia o Nuraya, cuando supuestamente había aprobado documentos desde Madrid. El auditor externo confirmó que una de las firmas había sido insertada desde un dispositivo vinculado al despacho de Rafael. Otra procedía de un servidor contratado a nombre de Valeria Cruz. Rafael declaró que aquella infraestructura se utilizaba para campañas internacionales y que cualquiera podía haber accedido. Cada respuesta abría una nueva sombra, nunca una explicación. Adriana reconocía el método. No necesitaba demostrar que ella era culpable, solo necesitaba volver la verdad lo bastante confusa para que nadie se atreviera a actuar. Alba llegó a Nuraya 3 días después. Rafael había pagado el vuelo y reservado una suite, pero le dijo que el viaje era iniciativa de la joven. Adriana la recibió en una sala privada del palacio. Su hija llevaba el cabello recogido como ella a la misma edad y sostenía una carpeta con el logotipo de Grupo Balmaceda.
No aceptó el abrazo que Adriana intentó darle. Papá dice que todavía podemos evitar que esto destruya a la familia. Adriana cerró la puerta. Tu padre abandonó a la familia delante de 200 invitados. No hablo del divorcio, hablo de la empresa. Para él siempre fueron lo mismo. Alba abrió la carpeta y mostró estadísticas sobre empleados, proveedores y deuda. Si pierden el contrato, los bancos pueden retirarse. Miles de personas dependen del grupo. Adriana sintió orgullo y tristeza al ver que su hija había estudiado los documentos. ¿Te mostró también las sociedades que compran terrenos mediante intermediarios? Dice que son estructuras legales. Y mi firma dice que quizá autorizaste más cosas de las que ahora recuerdas. La frase dolió porque revelaba hasta dónde había llegado Rafael. No solo acusaba a Adriana de mentir, sino de no poder confiar en su propia memoria. En lugar de discutir, Adriana llevó a Alba al archivo técnico del palacio. Abrió uno de los discos duros que había salvado del divorcio y proyectó los primeros diseños de los hoteles Balmaceda. Había croquis fechados, modelos tridimensionales, cálculos de iluminación y notas escritas con su letra. Mostró el proyecto de Lisboa que Rafael presentaba como su gran visión. La distribución original, los patios interiores, la restauración de azulejos y hasta la frase que después se convirtió en lema del grupo. Esto lo dibujé cuando tú tenías fiebre y tu padre estaba en París buscando inversores, dijo. Alba pasó los dedos por la pantalla. ¿Por qué nunca dijiste nada? Adriana contuvo una respuesta amarga, porque creía que el éxito de uno era el éxito de los dos, y porque cada vez que intentaba hablar de autoría, tu padre decía que exigir reconocimiento dañaría la imagen de unidad. Alba encontró una fotografía antigua donde Adriana estaba embarazada frente a una maqueta. En la presentación oficial de aquel mismo hotel, solo aparecía Rafael. Papá dijo que tú dejaste de trabajar cuando nací. Trabajé desde casa para cuidarte. La joven se sentó. Por primera vez, la certeza heredada de su padre empezó a mostrar grietas. Adriana no pidió a Alba que eligiera un bando. Le enseñó también sus errores. Correos donde había aceptado registrar planos bajo el nombre del grupo, contratos que firmó sin proteger su autoría y años de silencio que facilitaron la mentira. No soy inocente de todo, admitió. Permití que tu padre hablara por mí porque era más fácil que pelear cada día. Alba levantó los ojos. ¿Quieres que vaya contra él? Quiero que leas antes de decidir. La joven abrió la carpeta que Rafael le había entregado y comparó un plano oficial con uno de los archivos originales. Eran idénticos, salvo por la firma. En el original aparecía Adriana Soler, arquitecta. En la versión registrada figuraba Rafael Balmaceda, director creativo. Alba tragó saliva. ¿Por qué no me lo contaste después del divorcio? Porque cada conversación contigo se convirtió en un juicio sobre tu padre. No quería obligarte a quererme acusándolo. Alba empezó a llorar en silencio. Adriana se acercó, pero esperó hasta que su hija extendió la mano. El abrazo no reparó un año de distancia, aunque fue la primera decisión que Alba tomó sin que Rafael le explicara cómo debía sentirse. Mientras madre e hija revisaban los archivos, Valeria descubría su propia jaula. Había recibido un correo urgente del departamento financiero solicitando su firma en una ampliación de capital de VC Global Media, una empresa que creía dedicada a campañas publicitarias. Al leer el anexo completo, encontró pagos a consultores en Nuraya, transferencias a una sociedad de adquisición de tierras y una cláusula que la convertía en responsable ejecutiva de todas las operaciones internacionales. Rafael había firmado como asesor no vinculante. Si alguien investigaba los sobornos, el nombre visible sería el de ella. Valeria acudió a su habitación y lo enfrentó. ¿Por qué mi empresa aparece pagando estudios ambientales? Rafael continuó ajustándose los gemelos. Porque usamos tu estructura para agilizar la comunicación local. Eso no es comunicación. No entiendes las operaciones internacionales. Era la misma frase con la que años antes había reducido el trabajo de Adriana a decoración. Valeria mostró el documento. Aquí dice que yo autorizo los pagos. Rafael le arrebató la hoja. Firmaste. Me dijiste que eran campañas. Él la miró con impaciencia. Todo lo que tienes existe porque yo te puse delante de las cámaras correctas. No empieces ahora a fingir que eres una víctima. Valeria sintió que la historia que había escuchado sobre Adriana se volvía de repente una advertencia sobre su propio futuro. Aquella noche Valeria copió el contenido del teléfono empresarial de Rafael mientras él dormía. Encontró mensajes con un funcionario de Nuraya
instrucciones para mantener activa la firma digital de Adriana y una nota de voz donde Rafael decía: «Si el proyecto se complica, la responsabilidad técnica caerá sobre mi exmujer y los pagos sobre Valeria. Ninguna de las dos podrá hablar sin incriminarse». Valeria escuchó la grabación 3 veces. Su primera reacción fue protegerse, no ayudar a Adriana. Envió copias a una cuenta secreta y concertó una reunión con un abogado fuera del hotel. Sin embargo, Rafael empezó a sospechar cuando vio una notificación de acceso duplicado. Cambió las contraseñas, ordenó revisar la habitación de Valeria y le pidió que regresara inmediatamente a España. «La campaña aquí ya terminó», dijo. «Pero la licitación no necesito que estés presente». Valeria comprendió que estaba siendo retirada de la escena antes de que pudiera descubrir más. Fingió aceptar, hizo la maleta y pidió un coche al aeropuerto. En lugar de abordar el vuelo, se alojó en una pensión discreta de la ciudad antigua y comenzó a ordenar las pruebas que podían salvarla o destruirlos a todos. Samir encontró a Adriana en la terraza del archivo después de la visita de Alba. Ella observaba las luces de la ciudad y sostenía uno de los cuadernos antiguos de diseño. «Su hija se ha marchado», dijo él. «Volverá mañana. ¿Está bien?» Adriana sonrió con tristeza. «Está descubriendo que los padres pueden amar y manipular al mismo tiempo». Samir guardó silencio. Después confesó que el Consejo Real le había pedido anunciar públicamente que entre ellos no existía ninguna relación. «¿Y qué piensa hacer?», preguntó ella. «No mentir. Eso puede costarme el puesto. También puede costarse lo que parezca que la escondo». Adriana cerró el cuaderno. Samir se acercó, pero se detuvo a una distancia que le permitía decidir. «La quiero», dijo. No hubo música ni promesa imperial, solo una verdad pronunciada con miedo. No porque haya humillado a Rafael, ni porque necesite salvarla. La quiero cuando discute conmigo, cuando encuentra una grieta que nadie vio y cuando me obliga a preguntar antes de ordenar. Adriana sintió que una parte de sí deseaba acercarse. «Yo también siento algo», respondió, «pero si empezamos ahora, Rafael convertirá cada prueba en una escena de celos. Entonces esperaré. No quiero que espere como si yo fuera una recompensa». Samir asintió. «Seguiré viviendo y seguiré respetando su lugar, aunque usted nunca me elija». El momento entre ellos terminó cuando una alarma sonó en el archivo. La puerta del depósito técnico había sido abierta con una credencial de mantenimiento. Adriana y Samir llegaron acompañados por seguridad y encontraron varios cajones desplazados. El disco duro que contenía los archivos originales de los hoteles Balmaceda había desaparecido. También faltaba el cuaderno con las fechas de creación y firmas manuscritas. Las cámaras del corredor mostraban a un empleado del palacio entrando con uniforme de mantenimiento, pero su rostro estaba oculto. Media hora después, el mismo disco apareció dentro de una caja fuerte asignada a Adriana en su despacho, junto con copias de documentos internos del comité que ella no tenía autorización para retirar. Rafael presentó inmediatamente una denuncia. Afirmaba que su exmujer había robado archivos de Grupo Balmaceda, alterado fechas y utilizado información confidencial del palacio para fabricar un caso contra él. El funcionario encargado de seguridad recomendó suspenderla mientras se investigaba la cadena de custodia. Samir quiso oponerse, pero Adriana lo detuvo. «Si me mantiene por decreto, dirán que las reglas no se aplican a mí». Él apretó la mandíbula. «Alguien dentro del palacio está trabajando para Rafael. Entonces necesito que lo encontremos sin que mi cargo parezca un escudo». A la mañana siguiente, Adriana entregó su acreditación ante el comité. La suspensión era provisional, pero las cámaras la esperaban fuera del palacio como si ya hubiera sido condenada. Rafael apareció en el corredor acompañado por abogados y recuperó la seguridad que había perdido al verla por primera vez. «Te advertí que no sabías jugar en este nivel», dijo en voz baja. Adriana lo miró sin bajar la cabeza. «No me abandonaste porque yo dejara de ser suficiente, Rafael. Me abandonaste porque necesitabas una mujer que todavía no supiera cuánto dependías de la anterior». Él sonrió, aunque sus ojos se endurecieron. «Ahora nadie creerá tus planos. Las fechas existen aunque robes el disco. Sin pruebas, la verdad es solo una historia triste». Adriana se acercó lo suficiente para que únicamente él pudiera oírla. «Y tú siempre has cometido el mismo error, creer que eras el único al que yo le entregaba copias». Rafael perdió la sonrisa. Adriana salió del palacio sin cargo, sin acceso al expediente y bajo una nube de sospechas. Pero Alba conservaba fotografías de los diseños originales.
Valeria tenía las grabaciones del teléfono y Samir acababa de ordenar una auditoría secreta sobre cada credencial utilizada aquella noche. Rafael creía haber vuelto a hacerla invisible. No sabía que, por primera vez, 3 personas distintas estaban aprendiendo a reconocer su voz. La audiencia se celebró bajo las lámparas de cristal del gran salón de Qasr al-Nur, en el mismo espacio donde un mes antes Rafael había entrado convencido de que el contrato ya le pertenecía. Ahora había 3 filas de consejeros, representantes de la Fiscalía de Nuraya, auditores externos y abogados españoles conectados por videoconferencia. Adriana ocupaba una mesa lateral, sin acreditación del comité y con el mismo traje oscuro que había usado el día de su suspensión. Rafael se sentó frente a ella junto a 2 abogados. Valeria no estaba presente. Alba tampoco. Samir presidía la sesión, pero antes de comenzar, anunció que no participaría en la valoración técnica ni en la decisión final. Mi obligación es proteger la independencia del proceso, no sustituirla con mi autoridad, dijo. Algunos consejeros interpretaron aquello como una forma de distanciarse de Adriana. Ella entendió lo contrario. Samir estaba renunciando a la salida más fácil, salvarla con un decreto. La dejaría defender su nombre con pruebas que pudieran sobrevivir incluso a un cambio de gobernante. Rafael sonrió con suficiencia. Creía que la retirada de Samir dejaba a Adriana sola. No comprendía que, por primera vez en su vida, estar sola no significaba estar desprotegida. El abogado de Grupo Balmaceda presentó primero su versión. Mostró la firma electrónica de Adriana en contratos de tierra, informes ambientales y autorizaciones técnicas. Después, exhibió fotografías del disco duro hallado en la caja fuerte de su despacho y registros que aparentemente demostraban que ella había accedido a archivos confidenciales del grupo. La señora Soler conservó vínculos profesionales con la empresa después del divorcio, afirmó. Cuando surgió un conflicto personal con el señor Balmaceda, intentó transformar su colaboración en una acusación de fraude. Rafael añadió con voz grave que nunca habría deseado exponer a la madre de su hija, pero que debía proteger a miles de trabajadores. Adriana conoce mis sistemas, mis equipos y mi forma de trabajar. Tenía tanto el conocimiento como el motivo para manipular estos documentos. Uno de los consejeros preguntó cuál era ese motivo. Rafael no dudó. Resentimiento y la influencia de una relación con alguien capaz de otorgarle el poder que siempre creyó merecer. Varias miradas se dirigieron hacia Samir. Él no reaccionó. Adriana tomó nota de cada afirmación. Había pasado 20 años viendo a Rafael convertir emociones ajenas en argumentos contra ellas. Esta vez no respondería como esposa herida. Respondería como arquitecta, autora y profesional, cuya identidad había sido utilizada sin consentimiento. Cuando le concedieron la palabra, Adriana no empezó hablando del divorcio. Proyectó una línea temporal. En la primera fecha, aparecía la sentencia que cancelaba legalmente el apellido Balmaceda en sus documentos y terminaba cualquier función dentro del grupo. En la segunda, 3 meses después, aparecía el primer contrato de Nuraya certificado con su firma. La empresa sostiene que yo colaboraba de manera informal, dijo. Sin embargo, no existe factura, correo completo, transferencia, videollamada ni acceso presencial que lo demuestre. Mostró registros de pasaporte que la situaban en otro país durante 2 de las supuestas aprobaciones y datos de ubicación de su teléfono durante una tercera. Luego presentó el informe del auditor. Las credenciales habían sido utilizadas desde la oficina privada de Rafael y desde un servidor contratado por Valeria Communications. No estoy pidiendo que crean en mi memoria, continuó. Estoy pidiendo que comparen dispositivos, fechas y permisos. El abogado de Rafael intentó interrumpir alegando que cualquiera podía usar una contraseña antigua. Adriana respondió, exactamente. Por eso la pregunta no es si mi firma aparece. La pregunta es, ¿quién conservó el acceso cuando ya no tenía autorización para hacerlo? En la pantalla apareció una solicitud interna del departamento jurídico, firmada por Rafael, ordenando que las credenciales de Adriana permanecieran activas por razones de continuidad documental. Rafael declaró que aquella instrucción era administrativa y no permitía firmar contratos nuevos. Adriana pidió entonces que se revisara la firma biométrica. Un perito explicó que cada aprobación electrónica incluía un patrón de velocidad y un dispositivo de validación. Las aprobaciones cuestionadas no coincidían con la manera en que Adriana había firmado durante años.
Coincidían, en cambio, con un dispositivo de la oficina ejecutiva de Grupo Balmaceda. El rostro de Rafael perdió color, pero su abogado insistió en que el peritaje no demostraba quién había pulsado el botón. No, admitió Adriana. Por eso traje algo más. La puerta lateral del salón se abrió y Alba entró con una caja de archivo entre los brazos. Rafael se puso de pie. ¿Qué haces aquí? Su hija no lo miró. Se acercó a la mesa de pruebas y entregó varios cuadernos, fotografías y copias notariales. Encontré esto en el estudio antiguo de Valencia, dijo. Papá me pidió que retirara algunos archivos antes de que los auditores entraran. En lugar de destruirlos, los copié. Rafael intentó llamarla confundida, influenciada y emocionalmente vulnerable. Alba apretó la mandíbula. No estoy confundida. Estoy leyendo. Los cuadernos contenían bocetos fechados desde los primeros años del matrimonio, cálculos, notas técnicas y versiones sucesivas de los hoteles que habían dado prestigio al grupo. Un experto en propiedad intelectual comparó las trazas digitales, la escritura y los archivos de creación. Confirmó que Adriana era la autora original de numerosos diseños atribuidos públicamente a Rafael. También encontró algo más importante. Varios planos incluidos en la propuesta de Nuraya eran adaptaciones directas de proyectos antiguos de Adriana. La empresa no solo utilizó su firma para trasladarle responsabilidad, explicó, también utilizó obras creadas por ella sin reconocer autoría. Rafael perdió la paciencia. Todo fue producido dentro del matrimonio y para la empresa. Adriana lo miró. Eso no te convierte en arquitecto. Él golpeó la mesa. Sin mí, esos dibujos nunca habrían salido de un dormitorio. El silencio que siguió fue absoluto. Adriana no levantó la voz. Tú construiste una marca sobre mi silencio. El problema no es que ahora hable. El problema es que todos pueden reconocer mi voz. Alba cerró los ojos, como si oyera por primera vez una verdad que siempre había estado dentro de su propia casa. El abogado de Rafael intentó desplazar la audiencia hacia la supuesta relación entre Adriana y Samir. Pidió que el sheik respondiera si mantenía sentimientos personales hacia la presidenta suspendida. Samir miró al comité. Sí. Un murmullo recorrió el salón. Rafael sonrió, convencido de haber encontrado la grieta definitiva. Pero Samir continuó. Mis sentimientos no crean ni eliminan firmas digitales, no alteran estudios de agua y no convierten sobornos en servicios legales. Por eso me retiré de la decisión. El abogado insistió en que la cercanía afectaba la percepción pública. Samir respondió. La percepción pública será evaluada después. Hoy se evalúan pruebas. Luego se volvió hacia Adriana, no para defenderla, sino para devolverle la palabra. Ella sintió el peso de aquella elección. Rafael siempre había amado ser el hombre que explicaba lo que ella pensaba. Samir, teniendo poder para dominar la sala, se negó a sustituirla. Adriana presentó entonces el estudio del acuífero, las perforaciones clandestinas y las comunidades excluidas del proyecto. Mostró que los costes de la planta desalinizadora habían sido incluidos 2 veces, elevando artificialmente el presupuesto, y que una empresa de asesoría sin empleados recibiría una comisión millonaria. El nombre de aquella empresa condujo a un funcionario de palacio que supervisaba las licencias de suelo. Los investigadores habían rastreado transferencias desde BC Global Media hacia una cuenta de su cuñado. Rafael sostuvo que Valeria administraba esas operaciones de forma independiente. La señorita Cruz era responsable de comunicación y relaciones locales, afirmó. Si cometió irregularidades deberá responder. Fue entonces cuando Valeria entró. No llevaba vestidos de gala ni asistentes. Vestía una chaqueta sencilla y estaba acompañada por su abogado. Rafael se quedó inmóvil. No deberías estar aquí. Valeria tomó asiento frente al comité. Eso me dijiste antes de intentar enviarme a España. Entregó una memoria cifrada con mensajes, contratos y grabaciones extraídas del teléfono empresarial de Rafael. Su abogado explicó que colaboraba bajo protección como testigo. En una de las notas de voz, Rafael decía con claridad, si algo sale mal, las firmas técnicas son de Adriana y los pagos están a nombre de Valeria. Ninguna podrá acusarme sin hundirse primero. La grabación terminó. Valeria miró a Adriana, pero no buscó solidaridad. Yo sabía que estaba casado cuando empezó nuestra relación, dijo. No vengo a fingir inocencia. Vengo porque descubrí que la historia que contó sobre su esposa era el manual que pensaba usar conmigo. Rafael acusó a Valeria de chantaje, de robar datos y de actuar por despecho,
porque él había terminado la relación. Ella entregó también mensajes donde él ordenaba mantener activas las credenciales de Adriana, coordinar pagos con el funcionario y colocar el disco duro en la caja fuerte del despacho de la arquitecta. El empleado de mantenimiento que aparecía en las cámaras había sido identificado y detenido esa mañana. Confesó que recibió dinero de un intermediario vinculado al grupo. Samir pidió un receso mientras los investigadores confirmaban la cadena de custodia. Rafael se acercó a Alba durante la pausa. «Estás destruyendo el futuro de miles de familias por una pelea entre tus padres». Alba lo miró con lágrimas contenidas. «No, tú usaste a miles de familias para que nadie preguntara por lo que hacías». Él intentó tocarle el hombro. Ella retrocedió. «Mamá no me pidió que viniera. Fui yo quien encontró los archivos». Rafael giró hacia Adriana. «¿La has puesto contra mí?» Adriana respondió. «No». Por fin dejó de escuchar solo tu versión. Fue la primera vez que Rafael pareció comprender que no estaba perdiendo un contrato. Estaba perdiendo la capacidad de narrar la realidad de todos los demás. Al reanudarse la sesión, el comité presentó sus conclusiones provisionales. La propuesta de Grupo Balmaceda quedaba descalificada por fraude documental, corrupción, manipulación de informes ambientales y conflicto de interés oculto. Todos los contratos de adquisición de tierras serían suspendidos. Las pruebas se remitirían a las autoridades de Nuraya y España. El funcionario del palacio fue detenido. Rivas, no. Another story. Don't mention. Need correct. Rafael and intermediaries. Rafael no fue esposado en el salón. Pero 2 agentes le informaron que no podía abandonar el país mientras se investigaban los pagos y la falsificación. Sus abogados protestaron. Él miró a Samir y acusó al palacio de organizar una venganza privada. Samir respondió: «La decisión fue tomada por un comité donde yo no voté». Después miró a Adriana. «La suspensión de la señora Soler queda anulada». Uno de los consejeros añadió que el informe final reconocería su autoría sobre los diseños utilizados y recomendaría acciones para proteger sus derechos. Adriana sintió un alivio profundo, pero no triunfal. Había recuperado el cargo. Lo que había perdido durante 20 años no podía regresar en una sola audiencia. Cuando la sala empezó a vaciarse, Rafael se acercó a Adriana por última vez. Ya no tenía cámaras alrededor ni una multitud a la que seducir. «Todo esto también te destruirá», dijo. «El grupo caerá. Alba perderá su herencia. La prensa te reducirá a la amante de un sheik que hundió a su exmarido». Adriana sostuvo su mirada. «Tal vez, pero ya no organizaré mi vida alrededor de la historia que tú quieras contar». Rafael miró hacia Samir. «¿De verdad crees que serás diferente para él? Los hombres con poder siempre necesitan que la mujer a su lado desaparezca un poco». Samir oyó la frase, pero no respondió. «Adriana, sí. La diferencia no depende de que él sea perfecto. Depende de que yo ya no estoy dispuesta a desaparecer». Rafael abrió la boca, pero 2 agentes se acercaron para acompañarlo. Valeria observó desde lejos, sola. Alba permaneció junto a su madre. Por primera vez, las mujeres que Rafael había colocado en posiciones opuestas estaban fuera de su alcance narrativo. Esa noche, Adriana regresó a la terraza donde Samir le había confesado sus sentimientos. El palacio estaba en silencio. Él se acercó sin escoltas y se detuvo a varios pasos. «El Consejo ha pedido que su cargo sea ratificado nuevamente por una comisión externa», dijo. «Estoy de acuerdo». Adriana asintió. «Yo también». Samir respiró hondo. «También debo decir algo que mañana será público. Sí, la amo, pero no influyó en la investigación ni le otorga ningún derecho especial». Adriana lo miró. «¿Por qué hacerlo público ahora?» «Porque no quiero protegerla ocultándola, y porque tampoco quiero usar nuestra relación para convertirla en una historia romántica que borre lo que hizo hoy». Ella sintió que por primera vez alguien poderoso comprendía la diferencia. Samir extendió la mano, pero no avanzó. «No sé si quiere tomarla». Adriana observó aquella mano ofrecida sin exigencia. Después la dejó suspendida entre ambos. «Todavía no», dijo. Samir bajó la suya. «Entonces caminaré a su lado sin tocarla». Juntos cruzaron la terraza, no como sheik y protegida, ni como salvador y mujer salvada, sino como 2 personas que acababan de aprender que el amor solo podía empezar después de que la verdad dejara de pertenecer a un solo hombre. La caída de Grupo Balmaceda comenzó antes de que Rafael pudiera abandonar Nuraya. Los bancos congelaron nuevas líneas de crédito. Varios inversores exigieron auditorías
y la Fiscalía Española abrió una investigación por falsificación documental, administración desleal y uso fraudulento de firmas electrónicas. Las autoridades de Nuraya añadieron cargos relacionados con soborno, manipulación de informes ambientales y adquisición irregular de terrenos. Rafael regresó a Madrid acompañado por abogados, no por Valeria, y encontró la sede del grupo rodeada de periodistas. Durante semanas insistió en que todo era una conspiración organizada por su exmujer y un gobernante extranjero. Sin embargo, cada documento recuperado demostraba que la estructura del engaño había sido diseñada mucho antes de que Adriana conociera a Samir. Los mensajes internos mostraban que Rafael había ordenado mantener activas sus credenciales después del divorcio. Los contratos revelaban que había utilizado a Valeria como titular de empresas intermedias. Los archivos antiguos confirmaban que buena parte de la identidad arquitectónica del grupo procedía del trabajo de Adriana. Por primera vez, el relato de Rafael no podía imponerse mediante una entrevista bien calculada. Tenía demasiadas fechas, transferencias y voces ajenas contradiciéndolo. Valeria colaboró con la investigación a cambio de una reducción de responsabilidad, pero no salió ilesa. Perdió sus contratos de comunicación, cerró sus cuentas públicas durante meses y tuvo que reconocer que había participado conscientemente en la humillación de Adriana. No sabía que Rafael falsificaba documentos cuando comenzó la relación, pero sí sabía que él seguía casado y aceptó repetir ante las cámaras que aquel matrimonio había terminado mucho antes. Envió una carta a Adriana desde Madrid. No pedía amistad ni comprensión. Creí que yo era la mujer que lo hacía sentirse vivo, escribió. Ahora sé que solo era la mujer que todavía no conocía su manera de borrar a quienes dejaban de servirle. Adriana leyó la carta una vez y la guardó con el expediente. Respondió con 3 líneas. Gracias por entregar las pruebas. Eso no borra el daño, pero impidió que continuara. Espero que la próxima vida que construyas no necesite destruir la de otra mujer. Valeria no volvió a escribir. A veces la reparación no consistía en reconciliarse, sino en dejar de mentir sobre quién había sido cada una dentro del daño. Alba permaneció en Nuraya varias semanas después de la audiencia. Al principio se alojó en un hotel, aunque Adriana tenía habitaciones disponibles dentro del complejo del palacio. La distancia no era castigo, era una manera de evitar que ambas fingieran que un abrazo había reparado meses de desconfianza. Pasaban las mañanas revisando archivos y las tardes recorriendo obras históricas. Alba preguntó por qué su madre había soportado tantos años sin exigir reconocimiento. Adriana no culpó únicamente a Rafael. Él aprendió a ocupar todo el espacio porque yo aprendí a reducirme para evitar conflictos, admitió. Cada vez que firmaba como empresa en lugar de firmar con mi nombre, pensaba que protegía a la familia. En realidad, estaba enseñándole que podía apropiarse de mi voz. Alba bajó la mirada. Yo también te repetí sus palabras. Eras mi hija, no mi jueza, pero te hice daño. Adriana extendió la mano sobre la mesa. Sí, y yo te dejé sola con su versión porque tenía miedo de obligarte a elegir. Alba tomó aquella mano. No prometieron olvidar. Decidieron empezar por algo más difícil. Hablar antes de que el silencio volviera a convertirse en una herramienta de otro. Cuando Adriana recuperó formalmente la presidencia del Consejo Arquitectónico, exigió que su nombramiento fuera ratificado mediante una evaluación completamente nueva. Algunos ministros consideraron innecesario repetir el proceso después de que su inocencia hubiera sido demostrada. Ella insistió. No quería que ningún documento futuro permitiera decir que conservaba el puesto gracias al afecto de Samir. Presentó su experiencia, defendió su proyecto y respondió preguntas ante especialistas de 5 países. Samir no asistió a las deliberaciones. La comisión la confirmó por unanimidad y meses después le ofreció dirigir una fundación independiente para conservar el patrimonio de Nuraya y formar a jóvenes arquitectos locales. Adriana aceptó solo después de incluir 3 condiciones en el contrato: presupuesto auditado, consejo autónomo y libertad para trabajar también en España. No voy a cambiar el apellido de un marido por la protección de un palacio, explicó. Samir leyó las condiciones y sonrió. Esperaba que pidiera más. Eso es porque todavía confunde dignidad con negociación. Estoy mejorando. Lentamente. Él firmó sin intentar modificar una línea. La relación entre ambos avanzó con la misma lentitud. Samir hizo pública la existencia de sus sentimientos, pero se negó a presentar a Adriana
como pareja oficial durante el proceso de ratificación. Tampoco fingió que no existía. Cuando los periodistas preguntaban, respondía que su vida personal no alteraba los mecanismos del Consejo y que Adriana no necesitaba ser defendida de preguntas profesionales. Ella, por su parte, dejó de interpretar cada gesto protector como una amenaza inmediata. Aprendió a distinguir entre un hombre que proponía ayuda y uno que decidía por ella. La primera vez que Samir quiso asignarle escolta permanente por amenazas recibidas desde España, Adriana se negó. Él pidió entonces que diseñaran juntos un protocolo aprobado por el Comité de Seguridad. Aceptó 2 agentes en desplazamientos públicos y ninguno dentro de su oficina. No era una solución romántica, sino un acuerdo entre adultos. Meses después, cuando cenaron por primera vez fuera de los espacios oficiales, Samir preguntó antes de tomarle la mano. Adriana respondió que sí. Aquel gesto sencillo le pareció más íntimo que cualquier declaración pronunciada bajo las lámparas del palacio. Rafael intentó utilizar a Alba para negociar. Le ofreció transferirle acciones antes de que los tribunales congelaran parte de su patrimonio, con la condición de que declarara que Adriana había colaborado informalmente con el grupo después del divorcio. Alba grabó la conversación y la entregó a sus abogados. «No quiero tu empresa si para conservarla tengo que mentir sobre mamá», dijo. Rafael respondió que Adriana la había puesto en su contra. Alba, ya sin llorar, contestó: «Mamá me mostró documentos. Tú me diste instrucciones». La reestructuración del grupo terminó apartándolo de la dirección. Los hoteles viables fueron vendidos o administrados por un consejo temporal. En cada proyecto, los expertos revisaron la autoría original. El nombre de Adriana apareció en catálogos, archivos y publicaciones donde durante años había figurado solo Rafael. Ella recibió una compensación por derechos vulnerados, pero no quiso regresar a la empresa. «No necesito sentarme en la silla de quien me borró para demostrar que existo», declaró. Con parte del dinero, abrió un estudio independiente en Valencia, dirigido por mujeres y jóvenes arquitectos que trabajaban bajo contratos donde la autoría no podía desaparecer detrás de una marca. Alba pidió realizar allí sus prácticas. Adriana no la aceptó inmediatamente. «Ser mi hija no puede ser una credencial profesional». La joven presentó su portafolio, pasó por una entrevista con otros socios y recibió una plaza junior con las mismas condiciones que el resto. Su primer proyecto fue pequeño: restaurar una biblioteca de barrio dañada por humedad. Cometió errores, discutió con proveedores y una vez presentó un plano incompleto. Adriana no corrigió el trabajo en secreto ni la protegió de la crítica. Le enseñó a revisarlo. Al finalizar la restauración, Alba pidió que ambas firmaran la placa del proyecto. Adriana negó con suavidad. «La idea principal es tuya, pero tú me enseñaste. Enseñar no significa apropiarse». Alba comprendió entonces la diferencia que su padre nunca había querido aceptar. Firmó con su nombre completo y dejó el de Adriana en los agradecimientos técnicos. Cuando inauguraron la biblioteca, madre e hija se abrazaron delante de una pared sencilla, lejos de hoteles de lujo y cámaras internacionales. Para Adriana, aquel espacio pequeño significó más que muchos premios. Era la prueba de que una herencia podía transmitirse sin robar identidad. 2 años después de la audiencia, la restauración de Qas al-Nur quedó terminada. Adriana había rechazado reconstruir el palacio como una fantasía impecable. Conservó grietas estabilizadas, muros con distintas capas históricas y patios donde las reparaciones podían distinguirse de la piedra original. «Un edificio restaurado no debe mentir diciendo que nunca fue herido», explicó durante la presentación. La frase apareció en periódicos y revistas de arquitectura, esta vez acompañada por su nombre. En la entrada del ala rehabilitada colocaron una placa sobria: Adriana Soler, arquitecta principal, Consejo Independiente de Patrimonio de Nuraya. Samir le pidió que revisara el texto antes de instalarlo. Ella descubrió que él había eliminado cualquier referencia personal a la Casa Real. «¿Por qué?», preguntó. «Porque el trabajo es suyo». Adriana rozó las letras con los dedos. Durante años había visto a Rafael posar frente a edificios nacidos de sus planos. Ahora no necesitaba aparecer en ninguna fotografía para saber que nadie podría borrar quién los había creado. La inauguración reunió a diplomáticos, artesanos, arquitectos y familias de las comunidades que habían participado en la restauración. No hubo proyecto hotelero masivo en Al-Rahma. El Consejo aprobó un modelo de turismo limitado, gestionado parcialmente por las aldeas y diseñado alrededor de la conservación del agua.
Los antiguos terrenos comprados mediante intermediarios fueron devueltos. Adriana insistió en que los habitantes locales aparecieran como socios, no como decoración cultural. Después de la ceremonia, Samir organizó una cena pequeña en un patio interior, sin cámaras, uniformes ceremoniales ni discursos. Parecía menos un sheik que el hombre que una vez había aceptado que ella no tomara su mano. «No quiero que se quede porque este palacio pueda protegerla», dijo mientras las fuentes sonaban a lo lejos. Adriana lo observó. «Ya no necesito que ningún palacio me proteja, lo sé. Tampoco quiero un título que dependa de amarte. También lo sé». Samir sonrió con una vulnerabilidad que nunca mostraba en público. «Entonces necesito hacer una pregunta para la que no tengo una estrategia diplomática. ¿Por qué sigue aquí?» Adriana miró el patio restaurado, las piedras que habían sobrevivido a incendios, abandonos y gobernantes convencidos de que durarían para siempre. «Porque por primera vez un hombre poderoso no me pidió que desapareciera para poder amarme». Samir bajó la mirada, emocionado. «A veces todavía quiero resolverlo todo por usted. Y yo a veces todavía interpreto cualquier ayuda como una amenaza. Podríamos seguir corrigiéndonos. Podríamos». Él no sacó un anillo, ni convirtió el momento en una promesa pública. Preguntó si podía besarla. Adriana dijo que sí. El beso fue tranquilo, sin necesidad de demostrar nada a Rafael, a la prensa o al consejo. No era el premio por haber vencido a su exmarido. Era una elección hecha cuando Adriana ya tenía trabajo, casa, apellido, hija y futuro propios. Podía amar a Samir sin necesitarlo para convertirse en alguien, porque finalmente había dejado de vivir como si ser elegida por un hombre fuera la prueba de su valor. Al día siguiente caminaron juntos por el gran salón. Samir se detuvo frente a la placa con el nombre de Adriana. «Este palacio existía antes que nosotros», dijo. Ella contempló las bóvedas, los mosaicos y las marcas visibles de cada época. «Sí, pero ahora cuenta la verdad sobre quién lo reconstruyó». Samir extendió la mano, sin tocarla ni guiarla. Adriana la observó unos segundos y después entrelazó sus dedos con los de él. Continuaron caminando uno al lado del otro. No delante y detrás, no como un gobernante y una mujer rescatada, no como una esposa invisible sosteniendo el imperio de un hombre. Adriana Soler atravesó el palacio bajo su propio nombre, sabiendo que podía amar sin ceder su voz, construir sin entregar su firma y marcharse si alguna vez alguien volvía a pedirle que se hiciera pequeña. Esta vez eligió quedarse, no porque un palacio la protegiera, sino porque dentro de él nadie podía negar quién era la mujer que había levantado de nuevo sus muros.